Bienvenidos. Durante julio de 2020, el Senado tuvo 14 sesiones de sala más 2 jornadas de Congreso Pleno, una intensa actividad de la cual destacamos los siguientes temas. Como no, el retiro de fondos previsionales conocido como el proyecto de 10% en plena vigencia. Revisaremos también varios proyectos que se enmarcan dentro de las medidas de apoyo a chilenos y chilenas debido a la pandemia y un repaso de actualidad legislativa que incluye las cuentas públicas y temas relevantes como el proyecto de filiación, entre otros. Aquí comienza este resumen mensual de la Sala del Senado durante julio de 2020. Iniciamos con el proyecto del 10% que permite el retiro de fondos previsionales con motivo de la pandemia del COVID-19. Estamos hablando de un hito histórico de carácter voluntario para una única oportunidad sin ser objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o afectaciones como costos de transferencia o cobro de comisiones. Los fondos podrán ir a una cuenta 2 o bancaria según disponga el beneficiario y serán sujetos de esta ley todos los afiliados del sistema y quienes tengan también pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. Los márgenes van entre 35 UF, poco más de 1 millón de pesos, y 150 UF, cerca de 4.300.000. Se podrán pedir hasta un año después de publicada la ley, en 2 cuotas con un máximo de 75 UF cada una, 2 millones y fracción. La primera cuota de 50%, 10 días hábiles después de presentar la solicitud ante las AFP, y el segundo 50%, 30 días hábiles, ojo con eso, después del primer pago. Este es, sin duda, uno de los proyectos de ley más recordados del último tiempo en la historia del Senado y del Congreso Nacional. Hoy día son los ciudadanos los que necesitan ayuda. Son los ciudadanos que están sufriendo, que perdieron su empleo, que les han rebajado el sueldo, que les cerraron el establecimiento, los que necesitan una transferencia directa. Y por eso nos están siguiendo. Por eso este proyecto está con un 80% o más de aprobación, porque sintoniza con esa necesidad directa hoy día de la población. Todos tenemos claridad de que no es lo mejor, porque es una cuestión de sentido común. Si yo tengo ahorros para mi vejez y retiro parte de esos ahorros, voy a tener menos al final de mi vida laboral. Lo que pasa es que llega un momento en que lo primero es lo primero y hay que sobrevivir ahora porque ni siquiera se puede pensar entonces qué va a pasar en 10, en 15 o en 20 años más. En una situación de crisis, reconozco que el gobierno ha hecho esfuerzos para ayudar a los más vulnerables, pero esa ayuda lamentablemente no ha sido suficiente. Y lo que hago es apoyar a que los chilenos se ayuden a sí mismos. Voto a favor de este proyecto, con un voto humanitario, voto solidario. Y cambiamos de tema, pero siempre dentro del contexto de la pandemia, con varios proyectos con ayuda directa a la población. Sí, porque al margen del retiro del 10% de fondos desde las AFP, durante julio de 2020 pasaron por la Sala del Senado sendos proyectos con ayuda directa en medio del actual estado de excepción. Por ejemplo, un nuevo perfeccionamiento al ingreso familiar de emergencia en su tercera versión, aumentando el universo de beneficiarios con la inclusión de personas entre 65 y 69 años con pensión básica de vejez. También está la iniciativa de protección de clase media, un bono no reembolsable de 500.000 pesos para personas con ingresos entre 400.000 y 1.500.000 pesos. Incluye un préstamo estatal solidario a una tasa de interés real de 0%. Y por último, la concreción de la extensión del postnatal de emergencia, una licencia médica con cobertura obligatoria por 30 días, prorrogable 2 veces dentro de los estados de excepción, con un pago de subsidio equivalente al postnatal por parte de ISAPRES o FONASA para dependientes, independientes o funcionarios públicos. A todo lo anterior hay que sumar la ampliación de los fondos para el seguro de desempleo, que al cierre de esta edición se mantenían en debate principalmente por la cobertura en el tema de las tasas de reemplazo. Seguir avanzando con propuestas serias, no bajar los brazos, y espero que de verdad nunca divorciemos el diseño de buenas políticas públicas con la urgencia política que tenemos que darle a cada una de ellas. Señalar que efectivamente queda pendiente la situación de las trabajadoras de casa particular. Ellas tienen derecho también a estos 3 meses con la misma cobertura que tendrían con el postnatal. Lo que queremos hacer y acordamos hoy día
con el subsecretario del Trabajo, el poder conformar ahí un equipo para que efectivamente queden integradas esa cobertura. Yo valoro también la importancia de haber incorporado casi 250.000 familias nuevas a este proceso, porque evidentemente nosotros también tenemos casos de gente que no pudo acceder por las diferentes barreras. Yo voto a favor de este proyecto, trato de ser positiva y quiero vuelvo a agradecer todos los aportes que se han hecho para mejorar estos instrumentos. Muchas gracias. Y aunque no se reunió el quórum necesario para insistir en normas sobre los planes básicos de Internet y el traspaso de costos, tal como ocurrió en la Cámara, el Senado desestimó las observaciones del presidente al proyecto que suspende el corte de servicios básicos por no pago y posterga los cobros por el coronavirus. Ahora, nuevamente, la decisión por este tema la tiene el Ejecutivo. Pero creo que se está abusando de la figura del veto, porque no solo ocurrió con este proyecto de ley, sino también con otros como la Ley de Garantías de la Niñez. Algunas acciones del Estado y particularmente del Poder Ejecutivo aparecen más como una lógica más discrecional que formal, como se esperaría. Yo voy a votar efectivamente en contra, rechazando el veto presidencial, pidiendo algo más de humanidad con respecto a lo que están viviendo las familias en nuestro país, particularmente en la región de Magallanes. Por lo tanto, voto favorablemente rechazando el veto presidencial. Y también en el mes de julio, quedando con indicaciones hasta el próximo día 3 de agosto, la Sala aprobó en su primer trámite general el proyecto de filiación para hijos e hijas de parejas del mismo sexo. El propósito es terminar con las discriminaciones y aunque el objetivo apunta a un acto de justicia, acorde a los tiempos y dictámenes judiciales de tipo internacional, persisten ciertas diferencias por el bien superior del menor, la autonomía de reproducción que abarca, por ejemplo, la reproducción asistida y el concepto tradicional de familia, con lo que se señala puede ser el primer paso hacia el matrimonio igualitario. Muchas veces se confunde esta discusión y se entiende que todo esto es una discusión valórica, filosófica, de diversidad sexual, y no necesariamente es eso. Yo creo que han hecho ahí bien varios colegas de plantear que esta es una discusión que se centra esencialmente en la infancia. Esto apareció por lo demás en lo que fue la Comisión de Infancia que convocó el propio presidente Piñera apenas asumió este mandato. Y cerramos con las cuentas públicas, porque en julio de 2020 tanto las autoridades del Congreso Nacional como el Ejecutivo hicieron sus evaluaciones, las que estuvieron marcadas, por supuesto, por los efectos del estallido social, el proceso constituyente, la pandemia y la reactivación económica. Julio de 2020 no solo nos dejó materias como estas a destacar en el Pleno, algunas otras han sido consignadas en la parte inferior de su pantalla durante todo este espacio. Más información en las redes y plataformas del Senado y sus consultas al email tvsenado@senado.cl. Nosotros, como siempre, agradecemos su compañía, les invitamos a compartir este video y recuerda permanecer en la sintonía del canal del Senado.